Dios te bendiga grandemente. El Salmo 69, versículo 13 dice: Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Y el Salmo 31, versículo 15 dice: En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Si Dios está con nosotros, ¿por qué se demora en obrar? ¿Por qué tarda en respondernos? Lo más probable es que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos hecho estas preguntas. Muchas veces pensamos que Dios se ha ausentado y que no le importamos. Muchas veces desistimos porque no sabemos si es la voluntad de Dios esto o aquello, pues no vemos ninguna señal. Según nuestro tiempo, muchas veces sacamos la conclusión de que Dios se está tardando con lo que necesitamos. Pero debemos saber que la intervención de Dios no ocurre cuando queramos o deseamos, sino cuando Dios lo determine conveniente, preciso, exacto y justo. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y sé que has escuchado la siguiente frase: el tiempo de Dios es perfecto. La pregunta ¿es esto así? En la Biblia tenemos diferentes palabras en los idiomas originales de donde se tradujo el término tiempo, dentro de las cuales están cronos, que es un lapso de tiempo, duración de tiempo o tiempo medible. El cronos es el tiempo terrenal y por el que comúnmente nos regimos, llámese días, horas, meses, años. El cronos podemos decir que es el tiempo del hombre. Y también tenemos la palabra kairos, que es el tiempo oportuno, adecuado, apropiado, puntual, preciso, exacto, justo y diseñado por Dios para intervenir en la vida del hombre de manera sobrenatural, poderosa y precisa. Kairos habla de medida correcta, periodo determinado, tiempo oportuno, favorable y de un momento señalado y preciso. Cronos habla de la cantidad, pero Kairos habla de la calidad del tiempo. Dios tiene el señorío de los tiempos, pero nosotros siempre estamos preguntando: ¿cuándo haré esto o aquello? ¿Cuándo me casaré? ¿Cuándo tendré una casa? ¿Cuándo tendré hijos? ¿Cuándo y cuándo? Cuando estamos viviendo una situación difícil y deseamos salir de ella y no vemos que Dios viene con prontitud a socorrernos, comenzamos a cuestionar el tiempo y la manera en que Dios hace las cosas. Sin embargo, aunque nos parezca que Dios tarde, debemos tener la plena seguridad de que nuestro Padre Celestial sabe exactamente dónde estamos en cada momento de nuestra vida. Cada cosa tiene su tiempo, y como esos tiempos los fija Dios, es de sabios ponerse en sintonía con Dios para saber qué hacer en cada caso. Dios el Padre establece tiempos en que deben ocurrir las cosas a nivel personal, nacional o mundial. Si usted quiere cambios y ve que Dios no los hace de inmediato, no se impaciente, confíe en el tiempo de Dios. Nuestra naturaleza humana puede hacer que sea algo difícil esperar en el tiempo de Dios. De hecho, el ritmo de vida que llevamos hace que nos resulte difícil esperar. Lo que queremos, con frecuencia lo queremos de inmediato. A diferencia de Dios, este mundo nos ofrece muchas cosas de manera inmediata, sin importar el momento perfecto y la voluntad de Dios. Y es por esta razón que no siempre lo fácil y express es lo mejor y lo que más nos conviene. Para Dios tomar una decisión, siempre considera el momento justo y oportuno. No así nosotros, que casi nunca tomamos en cuenta el proceso de desarrollo y una madurez previa a lo que queremos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, versículo 6 lo siguiente: Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Muchos dirán que ya están cansados de esperar, pero debo decirte que no esperar en Dios tiene terribles consecuencias. Negarnos a esperar el tiempo de Dios nos causa angustias inútiles, ya que terminamos administrando mal lo que Él nos ha provisto para el tiempo de espera. Dios nos revela su tiempo y plan paso a paso. Y por no considerar que Dios tiene un plan para nosotros, terminamos adelantándonos e ignorando a Dios y su tiempo. No esperar el tiempo de Dios puede conducirnos a la desesperación, a la rebelión o a seguir adelante sin Dios. Hay cosas que se pueden hacer y lograr,
pero en el momento equivocado pueden traer confusión y resultar en problemas. Cuando le pedimos algo a Dios y Él no nos responde de inmediato, terminamos manipulando las circunstancias para conseguir lo que queremos fuera de la voluntad y el tiempo de Dios. Cuando no esperamos en el tiempo de Dios, inevitablemente terminaremos cometiendo errores. Para muchos esperar es perder el tiempo, pero esto no es así, ya que mientras esperamos en Dios, podemos aprender en el proceso. Esperar en Dios no significa que no debamos hacer nada. No significa que uno no haga nada, sino solo esperar y esperar. Esperar en el tiempo de Dios es hacer lo que nosotros podemos hacer hasta cierto punto y hasta donde Él nos permita, y luego esperar en lo que Él ha de hacer. Hay cosas en las que Dios nos ha dicho que actuemos, las cuales con claridad las encontramos en su palabra, pero hay otras en las cuales hay que esperar en su tiempo perfecto. No intentemos ayudar a Dios ni tratemos de forzar las cosas si no nos queremos meter en problemas. En Dios inevitablemente vamos a tener que pasar tiempos de espera, pero no necesariamente son tiempos infructuosos. Por el contrario, son tiempos de preparación y de capacitación en la escuela celestial hasta que llegue el momento de pasar hacia la siguiente fase de nuestras vidas. A continuación mencionaré algunas cosas que podemos y debemos hacer mientras esperamos el tiempo de Dios. Mientras esperas, haz cosas que fortalezcan tu confianza en Dios. Mientras esperas, prepárate y capacítate para aquello que esperas. Debemos saber que si Dios hiciera todo de inmediato, no hubiera tiempo para aprender y desarrollar nuestra fe. Mientras esperamos, ejercitémonos en aprender a conocer la voluntad de Dios y a discernir su voz. Y mientras esperas, tómate el tiempo para rectificar tus motivaciones y sentimientos frente a lo que esperas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tú dirás: es que si espero, lo pierdo. Déjame decirte lo siguiente: nunca podrás perder nada de lo que Dios tiene reservado para ti y solo para ti. Qué bueno es Dios, porque tu consuelo y mi consuelo es que mientras esperamos, Él ha prometido fortalecernos. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿cómo puedo saber cuándo ha llegado el tiempo de Dios? Primero, y para mí una de las cosas más importantes, y es que mientras algo no puede ser llevado a cabo sin pecar, aún no es el tiempo de Dios. En Génesis capítulo 16, Abraham, después de haber recibido una promesa de Dios y al ver que se tardaba, trató de ayudar a Dios rebelándose en contra de su tiempo perfecto y terminó cosechando grandes problemas y graves consecuencias. Si para lograr lo que quieres el pecado es el puente, espera. Aún no es el tiempo de Dios. Segundo, cuando llegue el tiempo de Dios, Él hará que las cosas pasen. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, Él cumplió su promesa para con Abraham. Sara era estéril, pero Dios hizo que pasara lo imposible. Tercero, al tiempo de Dios, notarás que no vas solo. Verás que Dios va contigo. Josué capítulo 1, versículos 5 y 9 dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1 enseña que el gran líder Moisés había muerto. Ahora Dios llama a un hombre que había estado a la sombra de Moisés. Este era el tiempo de Dios para Josué. Por lo tanto, Dios le dice: la tarea no será fácil, pero yo estaré contigo. Este es mi tiempo para ti. Cuarto, cuando ha llegado el tiempo de Dios, lo imposible se hace posible. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 3 al 6. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tú dirás: ¿pero qué tiene que ver este pasaje con esto? Mucho tiene que ver. Todos sabemos que Cristo hizo lo imposible con Lázaro, resucitándole después de varios días de muerto. Sin embargo, Él no lo hizo cuando sus hermanas querían, sino cuando Él lo determinó. No te impacientes. En su tiempo Dios hará que lo imposible sea totalmente posible. Quinto, en el tiempo de Dios verás que Él interviene en tu tiempo. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 27. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Este día para ti puede ser como un día cualquiera y normal. Sin embargo, Dios puede irrumpir en medio de él para pedirte que hagas algo porque ha llegado su tiempo. Así pasó con Felipe. Dios lo necesitaba para el cumplimiento de un propósito en su tiempo y por esto interrumpió su vida cotidiana. Dios interrumpe nuestra vida común y corriente cuando llega su tiempo. Sexto, en el tiempo de Dios verás la respuesta a tus oraciones. Proverbios 16, versículos 1 y 3 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, el hombre propone, pero Dios dispone, y en su hora verás la respuesta de Dios, y cuando lo veas, ha llegado el tiempo de Dios. Y por último, cuando llegue el tiempo de Dios, Él te hablará. Sí, Dios nos hablará porque Él no es mudo. Él se comunicará contigo y buscará la manera de hacerte saber que su tiempo ha llegado. Y en su palabra tenemos varios ejemplos acerca de esto. Cuando llegó el tiempo de Dios de hacer algo en la vida de Abraham, Él le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando el tiempo de hacer algo en la vida de Moisés había llegado, Dios se le apareció en una zarza y le habló. Éxodo capítulo 3. Y cuando el tiempo de hacer algo en la vida de Pablo había llegado, Dios se le apareció camino a Damasco y le habló. Hechos capítulo 9. Y cuando en algo llegue el tiempo de Dios para tu vida, Él te hablará. Esperemos en Dios, confiemos en Él, porque su tiempo es justo, preciso, puntual y adecuado para el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario.